¿Qué tal todos? Soy Broccoli y les doy la bienvenida al cuarto episodio de esta serie. Antes de empezar me gustaría desearles una feliz Navidad por adelantado. Ahora si no los interrumpiré más y empezaré a narrar este episodio intermedio. Como ya sabemos qué ha estado haciendo y que le ha estado pasando a Trunks desde el capítulo 3, es hora de que veamos cómo le fue a Gohan en el otro mundo, empezando por su llegada. Al inicio lo primero que hizo Goku fue llevarlo al planeta del Kaio del Norte donde los estaban esperando los demás, hablo de los humanos, Picoro, Vegeta, y también vino un amigo de Goku que ha escuchado algunas cosas de Gohan y tenía curiosidad de verlo, obviamente estoy hablando de Piccolo. Gohan estaba feliz ya que finalmente podía volver a ver a los demás, y todos le felicitarían por haber acabado con los androides, además de seguir manteniendo la Tierra a salvo, pues el Kaio del Norte les ha contado sobre los peligros a los que se han estado enfrentando Gohan y Trunks, pero hablando de Trunks, Vegeta también le agradecería a Gohan por haberse encargado de entrenar a Trunks y convertirlo en un guerrero bastante fuerte y digno de admirar. A Gohan le gustaría quedarse aquí un rato más para charlar más con el resto de sus compañeros además de intercambiar historias, pero antes Goku quiere presentarle a alguien más, alguien bastante curioso, pero extrañamente esta persona parecía estar en el infierno ya que Goku llevó a Gohan allí. ¿Acaso esa persona es alguien malvado? Y podría decirse que sí, cometió actos malvados en el pasado, pero ahora no hace más que pasarla de chille en el infierno. Goku le diría a Gohan que este es Bardock, el abuelo de Gohan y el padre de Goku, algo que sorprendería bastante a Gohan, y también Goku aprovecharía para presentarle a Gine quien también estaba aquí. Goku le comentaría a Gohan que se encontró a Bardock en uno de los muchos torneos del otro mundo y gracias a él aprendió que aquí en el infierno los Saiyajins viven de una forma algo tranquila sin causar revuelo, y sí, eso incluye a Raditz, pero no se habla de Raditz. A Gohan le agrada la idea de conocer a sus aparentes abuelos, pero Bardock cree que las acciones son más fuertes que las palabras, por lo que decide retar a Gohan a un combate, para ver de lo que es capaz, terminando así ambos por combatir en sus estados base, pero pasando a la transformación del Super Saiyajin en medio del combate, aunque era bastante claro que el ganador al final sería Gohan, pues no solo es más fuerte, sino que aún cuenta con el Super Saiyajin 2, algo que Bardock aún no ha desbloqueado, pero a pesar de haber perdido, no parecía molesto o decepcionado de sí mismo, sino orgulloso de su nieto, de que su nieto y su hijo sean seguramente los más fuertes en todo el universo. Después de eso, Gohan pasó el rato en el otro mundo con los demás, principalmente intercambiando historias, aprendiendo que al parecer las cosas en el otro mundo siempre suelen ser bastante tranquilas y que pocas veces sucede algo como que gente muy malvada recupera sus cuerpos y causa caos por doquier. Después de un tiempo, Goku decidiría que ya es hora de ir empezando el entrenamiento, pues es el motivo principal por el que Gohan decidió venir, terminando Goku por llevarlo a El Paraíso, donde va la gente buena cuando muere, y allí se encontraría con Kami y el abuelo Gohan, siendo dos sorpresas que no se esperaba, pues Gohan nunca los ha visto a ambos directamente, solo ha escuchado mucho de ambos de parte de Picoro y Goku. Espera un momento, Dabura. ¿Qué hace Dabura en El Paraíso? Goku se olvidó de comentarle esa parte a Gohan. Resulta que cuando Dabura murió, el rey Genma lo envió al paraíso ya que enviarlo al infierno sería como una recompensa para el rey de los demonios, y al final su tiempo en el paraíso lo terminó evangelizando, volviéndolo un buen tipo aunque sea difícil de creer, y ahora suele pasar el rato con Kami y el abuelo Gohan. Pero volviendo al tema del entrenamiento, Goku le comentaría a Gohan que hubieron varios torneos aquí en el otro mundo, en los cuales Goku, Vegeta y Picoro fueron baneados ya que, al usar todo el poder que tienen terminaban por poner en peligro la seguridad de los espectadores, y antes de que se dieran cuenta, ya no podían luchar a máximo poder sin causarle molestias al rey Genma, así que a Picoro se le ocurrió una idea que involucra a Kami, pues durante todo este tiempo en el paraíso, Kami ha estado aprendiendo más sobre su linaje namekiano y ha mejorado sus habilidades, siendo capaz de crear una habitación del tiempo mucho mejor que la de la Tierra, y esta vez no hay que preocuparse por quedarse traicionado y encerrado ahí dentro, además de que el tiempo no avanza más lento allí dentro, solo es un lugar especial que Goku y los demás usan de vez en cuando para luchar a máximo poder y no molestar a los demás. Este es el lugar en el que Goku tiene pensado entrenar con Gohan. Kami también les diría que puede modificar esta habitación del tiempo para que un día afuera sea un año allí dentro y que así el entrenamiento sea más efectivo, pero como en este punto de la historia Gohan no tiene prisas por hacerse más fuerte, rechazarían la oferta y decidirían tomárselo con calma.
Durante la estadía de ambos allí dentro, Goku le enseñaría múltiples cosas a Gohan, además de obviamente realizar entrenamiento físico, haciendo eso durante un día entero para luego pasar el rato meditando junto con Kami y el abuelo Gohan, además de Dabura quien se les uniría. Posteriormente ambos pasarían el rato descansando, con Gohan aprendiendo varias cosas durante su tiempo libre, además de aprovechar para estudiar, conociendo a varios investigadores interesantes en el paraíso, y esto le gustaba ya que poco a poco estaba retomando su afición al estudio. Generalmente este es el régimen de entrenamiento que seguiría Gohan: entrenamiento con su padre o con otros como Piccolo, meditar, y luego descansar. A Gohan genuinamente le gustaba pasar el tiempo aquí, más que nada porque puede volver a pasar tiempo con gente como su padre y Piccolo, pero ya no podría tomarse este viaje con total calma ya que un tiempo después llegaría Shin para advertirle sobre Moro, comentándole que Trunks ahora mismo está entrenando para enfrentar a la cabra, y ahora Gohan planea seguir entrenando con ese mismo objetivo en mente, queriendo estar preparado para defender la tierra de Moro cuando este venga a la misma, pero trataría de que la presión del asunto no afectara su entrenamiento para mal. Y así nos saltaremos directamente un día antes de la llegada de Moro. Gohan estaba entrenando una nueva técnica junto con Piccolo, y Piccolo le diría a Gohan que el híbrido ya debería estar más que listo para volver a la Tierra, pero puede notar como Gohan no quiere volver, y era verdad, una parte de Gohan, aunque sea una parte pequeña, no quiere irse de aquí, quiere seguir estando al lado de su padre y de Piccolo, pero sabe que debe volver a la Tierra. Después de todo luchó para ayudarla a salir de ese apocalipsis androide, pero la lucha no ha terminado. Nunca lo hará, pues la Tierra constantemente atrae amenazas, por eso Gohan quería aprovechar al máximo posible el tiempo aquí en el otro mundo para pasarlo con sus amigos, y sabe que Piccolo tiene razón, pero de todas formas aún no se siente del todo listo. Gohan ha escuchado algunas historias sobre Moro aquí en el otro mundo, de gente que vivió en la época donde Moro estaba suelto, y si ese tal Moro ahora es el más fuerte del universo, no puede darse el lujo de fallar, quiere estar seguro de que será capaz de superarlo y hacerle pagar por lo que ha hecho, pues el Kaio del Norte ya le informó a él y a los demás sobre lo sucedido en Namek, y en todos los otros planetas que Moro y sus prisioneros han asaltado. Gohan no sabe cómo explicarlo, pero siente que este es el tipo de oponente que solo su padre sabría derrotar, no él, y hablando del rey de Roma, Goku llegaría para comentarle a Gohan que es hora de terminar el entrenamiento con una última prueba, una en la cual confía en que Gohan saldrá victorioso y le dará la confianza que necesita, pues Goku sabe sobre las dudas que tiene Gohan. Goku llevaría a Gohan a la habitación del tiempo, pero esta vez Kami la modificó, ahora sí que pasará un año aquí dentro, y lo que debe hacer Gohan dentro de ese año no es algo simple, pero sí un objetivo bastante directo: derrotar a su padre, derrotarlo en un combate donde ambos luchen con todo su poder. Más tarde en el otro mundo, mientras Goku y Gohan seguían en la habitación del tiempo, Piccolo estaría meditando tranquilamente, pero su meditación se vería interrumpida al sentir una presencia bastante maligna, o más bien, muchas presencias malignas al mismo tiempo, y todo parece provenir desde el recinto del rey Yenma, así que decidió dirigirse allí a toda velocidad, encontrándose con Pi, con quien también había notado esta extraña energía maligna y decidió ver de qué se trataba, terminando ambos por encontrarse con el palacio del rey Yenma totalmente irreconocible y sellado de forma extraña, terminando el rey Yenma por decirles que hubo un problema. Al parecer la máquina limpiadora de almas explotó y liberó a muchas almas malvadas, tanto antiguas como recientes. Ahora que todas esas almas están libres, el balance entre el mundo de los vivos y el de los muertos empezará a romperse y pronto los muertos podrán viajar al mundo de los vivos, y para solucionar esto hay que acabar con la causa, la cual acabaría por enviar a Piccolo y Piccolo directo al infierno de un panzazo, acompañándolos de paso. Así es, estoy hablando de Janemba, a quien le pareció divertida la forma en la que Piccolo y Piccolo chocaron contra el suelo. Por más inofensivo que se vea, esta cosa tiene la presencia más malvada en todo el otro mundo, así que debe ser la causa de todo esto, motivo suficiente para darle una paliza. Pero mientras Piccolo y Piccolo empiezan con su combate contra Janemba, las almas liberadas se han esparcido por todo el otro mundo y están causando caos y destrucción, pero por suerte hay gente que puede encargarse de ellos, como los humanos, los cuales también bajaron al infierno para tratar de frenar a todas las almas liberadas, algo que harían bastante fácil ya que claramente no son débiles, han estado entrenando desde que llegaron aquí y pueden encargarse de la mayoría de estas almas sin problemas, eso hasta que se encontraron con alguien un tanto
tanto curioso. Estoy hablando de Babidi, quien no piensa desaprovechar esta oportunidad. El infierno es como una tienda de dulces para él, una llena de mucha gente malvada a la que controlar, algo que pudo hacer bastante fácil, formándose así un pequeño ejército que ahora los humanos debían enfrentar. Por otro lado, Vegeta no tenía mucho interés en ayudar, eso hasta que sintió varias energías aglomeradas en un mismo lugar, entre esas estaban la suya, la de Gohan, la de Freezer, la de Kakaroto, y otras más, así que fue a investigar de qué se trataba, encontrándose con lo que parecía ser Cell en su segunda forma, pues este y los androides también fueron liberados, y Cell tuvo la suerte de encontrarse con ellos y absorber a uno de los dos hermanos. Cell y número 18 se sorprenderían al ver a Vegeta, y Vegeta por suerte ya sabe sobre Cell debido a las historias de Gohan, preguntándole Cell si acaso planea detenerle o matar a número 18 por venganza, pero Vegeta le diría que todo lo contrario, piensa esperar a que Cell alcance su forma perfecta para derrotarlo en ese estado. Después de todo ya se estaba aburriendo y le vendría bien un buen combate, así que sí, Vegeta dejaría que Cell absorbiera a número 18 y alcanzase su forma perfecta, diciéndole el bioandroide a Vegeta que usara este nuevo poder para vengarse de Gohan y Trunks, pero antes le dará el combate que tanto ansió, preparándose así ambos para luchar, con Vegeta pasando al primer nivel del Super Saiyajin. Pero eso no era todo lo que estaba pasando, pues al mismo tiempo, Bardock fue interrumpido por algunos miembros de las razas de los planetas que conquistó durante su tiempo como empleado para el ejército de Freezer, y por suerte pudo encargarse con todos los que se le acercaron con intenciones hostiles. Bardock no lo estaba pasando mal, pero acabaría por sentir un ki que le generaba un sentimiento de déjà vu, además del ki de su escuadrón, acabando por ir a ver qué era lo que sucedía, encontrándose con nada más y nada menos que Freezer y King Cold, quienes estaban demandando por la ubicación del Saiyajin con el nombre de Son Goku. Tora, Shugesh, Fasa y Boros parecían estar algo heridos, pues parece que también tuvieron algunos encuentros indeseados como sucedió con Bardock, y Freezer empezó a torturarlos con el fin de sacarles información, eso hasta que de la nada recibiría un fuerte golpe en el rostro que lo empujaría bastante lejos. Quien le dio ese golpe era Bardock, cuyo parecido con el de Goku le causaría bastante rabia a Freezer, dándose cuenta de que este parece ser el Saiyajin que se le reveló hace bastante tiempo, y el parecido que tiene con Goku deja bastante en claro que están relacionados de alguna forma. Esto será divertido. Así es, sí que será divertido. Bardock no puede creerse que una oportunidad como esta se le ha presentado, diciéndole a su escuadrón que él se encargara del resto. Kakaroto ya vengo a los Saiyajins al matar a Freezer, pero ahora Bardock se encargará de hacerlo desaparecer por completo al punto en el que ya no exista ni en el infierno, desplegando este de forma parcial el poder de un Super Saiyajin para luego dirigirse hacia Freezer, quien no se esperaría que la fuerza de este Saiyajin incrementara más, era tan débil comparado a la última vez que lo vio. ¿Cómo se hizo tan fuerte? Bardock solo le diría que ni muertos los Saiyajins dejaran de hacerse más fuertes, terminando este por apalizar a Freezer en este estado, algo que para el escuadrón de Bardock era como un show divertido, pero King Cold por otro lado no se podía creer esto, genuinamente está sintiendo miedo. Los Saiyajins pasaron de ser simios tan insignificantes y ahora los tratan a ellos, los miembros del clan más fuerte del universo, como si no fueran nada. No va a permitir esto. Antes de que Freezer pudiera recapacitar y tratar de desplegar todo su poder, Bardock se encargaría de eliminarlo de una vez por todas, transformándose en un Super Saiyajin y acabándolo con su propia onda de ki hasta que no quedó nada del emperador, diciéndole a King Cold que él era el siguiente, solo para sorprenderse con lo que parecía ser un rayo mortal que lograría esquivar a tiempo, un rayo que disparó King Cold, quien había aprovechado la atención de Bardock en Freezer para transformarse, estando ahora en su tercera forma, preparándose para combatir contra Bardock. Por otro lado, los humanos parecían estar controlando la situación con el nuevo ejército de sirvientes controlados por Babidi, encontrándose algunas sorpresas durante el combate que lograrían superar con bastante facilidad. Sin embargo, dos sirvientes más llegarían, y estos eran bastante únicos ya que eran Saiyajins. Espera, ¿acaso Vegeta nos ha traicionado? Pues no, no es así, sino que se trataban de Raditz y Nappa, quienes estaban bajo la influencia de Babidi, y esto generaría algo de sorpresa y miedo en los guerreros humanos, pero ya han superado a estos dos hace bastante tiempo, pueden ganar esto, aunque tanto Nappa como Raditz les dirían que ahora no son los mismos de antes. El amo Babidi les ha dado un poder más allá de la comprensión de ambos, acabando estos por desplegarlo de forma completa, transformándose en Super Saiyajins, y preparándose para acabar con estas alimañas humanas.
Por otro lado, el combate de Vegeta contra Cell no estaba siendo muy entretenido, pues Vegeta claramente estaba por encima de Cell, y Vegeta estaba empezando a aburrirse, pero ese aburrimiento pronto se acabaría, pues Cell estaba empezando a comprender mejor su cuerpo perfecto, después de todo acaba de obtenerlo y esta es su primera experiencia, logrando hacerse más fuerte mediante avanzaba el combate gracias a las células Saiyajins que tiene en su cuerpo, además de beneficiarse de los Zenkais que obtiene. Vegeta le diría que es un oponente fuerte, sí, pero no está ni remotamente cerca del nivel de Gohan, y seguramente tampoco del de Trunks, enseñándole a Cell lo superado que está al mostrarle su nivel como Super Saiyajin 2, diciéndole al bioandroide que mejor encuentre una forma de darle pelea en este nivel, y Cell estaría bastante enojado por esto. Vegeta lo está tratando como un juguete, es demasiado humillante. Mientras tanto, Picoro y Picon parecían tener controlada la situación con Shanemba, atacándolo juntos y teniendo bastante sincronía ya que ya han luchado entre ellos antes durante diferentes torneos, acabando Picoro por acorralar a Shanemba con su granada infernal, para luego Picon atacarlo con su Thunder Flash, acabando esa combinación por dañar gravemente a Shanemba, pareciendo que lo habían derrotado, pero extrañamente Shanemba empezaría a cambiar, adoptando una forma más humanoide y maliciosa, pasando así a su estado de Super Shanemba. Super Shanemba de inmediato se lanzaría hacia Picoro y Picon, los cuales claramente no eran capaces de luchar contra Shanemba en condiciones, él ahora los supera por mucho, y prácticamente está jugando con ellos, tienen que idear una forma de derrotarlo a como de lugar, si tan solo Goku y Gohan estuvieran aquí esto no sería tan difícil. Y hablando de esos dos, ya terminaron el combate que estaban teniendo, pero ambos estaban tan desgastados que a simple vista no era posible darse cuenta de quién fue el ganador, pero sea como sea ya es hora de salir, así que Goku iría a abrir la puerta, pero extrañamente después de abrirla no había nada del otro lado, y después de eso notarían el estado actual del palacio que conecta con el exterior, parece estar bastante agrietado y a punto de venirse abajo así como la puerta, parece ser que incluso con una habitación del tiempo más fuerte que la de la Tierra, todo el poder que ambos desplegaron terminó dañándola y ahora se han quedado traicionados y encerrados aquí dentro, esto es malo, deben encontrar una forma de salir. Kami mientras tanto se habría dado cuenta de esto, pues quiso entrar para avisarle a Goku y Gohan sobre los problemas actuales en el otro mundo. Kami puede sentir el escalofriante poder de Shanemba desde aquí, y cree que el único capaz de acabar con un oponente como ese es Goku, o Picoro si este tomara la decisión de asimilarse con el propio Kami. Volviendo al combate de Bardock contra King Cold, el primero parecía estar llevándolo bien, tanto él como King Cold estaban en niveles bastante similares, y para rematar, el escuadrón de Bardock se había unido al combate como grandes simios, algo que pondría a Cold en una posición aún más complicada, pero no tiene pensado extender el combate así por más tiempo y dejar que sus oponentes tengan la ventaja, acabando por disparar una supernova de fogueo al suelo, causando una gran explosión que cegaría a sus oponentes, aprovechando para alejarse de estos, siendo Bardock el primero en liberarse de la ceguera para luego seguir a King Cold, quedándose sorprendido por lo que vería una vez llegase hacia donde estaba el padre de Freezer. King Cold no realizó ese ataque de fogueo para escapar, sino para ganar algo de tiempo y transformarse. King Cold ahora se encuentra en su forma final. King Cold le explicaría a Bardock que el único motivo por el que le dio el mando a Freezer es porque ya era hora de que el propio Cold empezara a retirarse y jubilarse poco a poco, no porque Freezer fuera más fuerte. Por supuesto Freezer tiene más potencial que el propio Cold, pero su hijo nunca fue de entrenar. Por otro lado, King Cold tampoco es un gran fanático del tema, pero sabe la importancia de mantenerse fuerte y no debilitarse más de la cuenta, empezando a volver a combatir contra Bardock y su escuadrón, superándolos por completo al desplegar el 50% de su poder, subiendo bastante rápido el mismo y llegando al 70%, una cantidad de poder que le era más que suficiente para poner a estos simios en su lugar. Volviendo a el combate de los humanos, estos estaban teniendo algunas dificultades contra ambos Super Saiyajins, los cuales no solo son más fuertes que la última vez gracias a el control de Babidi, sino que estos han estado entrenando en el otro mundo, planeando vengarse de gente como Kakaroto y Vegeta, y ya se encontraban bastante cerca de alcanzar esta transformación, pero el empujón de Babidi los ayudó a finalmente obtenerla, y estaban bastante confiados en que lograrían superar a estas larvas humanas con este nuevo poder, aunque
aunque no se esperarían que los 4 humanos acabarían superándolos de forma monumental con la ayuda de un buen Kaioken aumentado 20 veces, pudiendo superarlos bastante fácil gracias a que son 4 contra 2, pero obviamente Raditz y Nappa no se van a rendir, no solo porque estar bajo la influencia de Babidi los hacía resilientes al dolor, sino porque son Saiyajins, ellos evolucionan mientras combaten, y ambos tienen una idea bastante loca, pero que podría funcionar para superar a estos 4 insectos. Ambos acabarían por crear una luna artificial conjunta y transformarse en grandes simios, aún estando transformados en Super Saiyajins, algo que conseguirían milagrosamente, aunque parecía ser que perdieron completamente el control de sí mismos. Pero pasando a un escenario que sí parecía ir bastante bien, Cell finalmente se daría cuenta de que no era capaz de competir contra Vegeta, el cual se aburrió del mismo y decidió eliminarlo con un ataque Big Bang, diciéndole al bioandroide que este encuentro fue una pérdida monumental de su tiempo. Sin embargo, Vegeta seguiría sintiendo el ki de Cell incluso después de haberlo hecho pedazos, acabando Cell por regenerarse a base de su núcleo, encontrándose ahora en su forma super perfecta, siendo mucho más fuerte que antes, dándole este incremento de poder la confianza que había perdido en sí mismo por culpa de Vegeta, jurándole que lo matara a él y a su hijo con este nuevo poder, pero Vegeta seguiría bastante confiado, diciéndole que puede acabar este combate en cualquier momento. Kami, quien estaba viendo todo lo que pasaba desde el paraíso, se preocuparía bastante, acabando por ir con el Kaio del Norte para pedirle que por favor le permitiera hablar con Picoro de forma telepática, ya que Kami tiene pensado pedirle que se asimilen para poder acabar con Shanemba y con todos los demás malhechores que están causando estragos en el otro mundo, pero el Kaio del Norte le diría a Kami que mejor tomara asiento y viera el espectáculo, porque aunque todos parezcan estar en problemas, son más que suficientes para acabar con sus respectivos combates, además. Dagura acabaría llegando al campo de batalla, pues este también se dio cuenta de que el otro mundo estaba pasando por problemas, y como se siente profundamente agradecido con el rey Genma por enviarle al cielo, decidió ayudar a que este mundo recupere su balance, al unirse al combate contra Shanemba, diciendo que ha estado entrenando un poco ya que se inspiró al ver la fuerza de Goku y Gohan, aunque duda estar al nivel de Picoro. De todas formas, más apoyo siempre es bienvenido, acabando los 3 por desplegar todo el poder que tienen, aunque Picoro en particular acabaría activando un Kaioken aumentado 50 veces, algo que le ayudaría a acercarse bastante al nivel de Shanemba, y extrañamente el desgaste que sufre su cuerpo parecía ser mínimo, prácticamente nulo, y eso es porque ha estado entrenando sus habilidades regenerativas para soportar esta técnica en particular. Podría decirse que esta es su versión propia del Kaioken, una donde usa su regeneración para evitar que su cuerpo termine dañado, pero a cambio debe enfocarse en regenerarse de forma continua, algo que consume su energía, pero es mejor que quedar con tu cuerpo hecho polvo. Este aumento de poder, junto con la ayuda de Dagura y Picon en el combate, parecía estar sirviendo. Shanemba está siendo superado por estos 3, y para rematar, Picon acabaría descubriendo la debilidad de Shanemba, parece ser susceptible a los insultos, pueden usar esto para acabarlo de una vez por todas, pero deben encontrar el momento justo para hacerlo. Por otro lado, King Cold seguía superando a los Saiyajins, ya había destruido la luna artificial que había creado el escuadrón de Bardock, y ahora estaba listo para darle el golpe final, pero entonces recibiría el impacto de una onda de ki que golpearía su espalda, aunque no pareció la gran cosa, aún así le molestó, así que decidió comprobar a ver de quién se trataba, y se trataba de nada más y nada menos que el rey Vegeta junto con todos los Saiyajins que rondan en el infierno, algunos liberados gracias a el problema que hubo con el limpiador de almas y otros que ya se encontraban libres así como Bardock y los demás. La raza Saiyajin está haciendo lo que tuvo que haber hecho desde un inicio, apoyar a Bardock cuando este les pidió ayuda, aunque esto es gracias al rey Vegeta, pues él había estado expectando el combate desde lejos, y como sabía que su fuerza no aportaría nada al combate, decidió usar su mejor cualidad, su título como rey, reuniendo a todos los Saiyajins que se encontró para darles una nueva orden, acabar con el linaje de la familia Cold. Al principio tantos ataques parecían estar superando a Cold, pero lo molestaban más de lo que lo dañaban, acabando por superar a varios de estos grandes simios con suma facilidad, aunque había un Saiyajin en particular que no superaría tan fácilmente, Bardock.
Bardock le repetiría a Cold lo que le dijo antes a Freezer, que los Saiyajins continuarán haciéndose más fuertes incluso después de la muerte, no solo en fuerza bruta, sino en espíritu, pero Cold ya se había cansado de todo esto, desplegando el 100% de su poder para tratar de acabar con todos de una vez por todas, disparando una masiva supernova de dispersión para acabar con más grandes simios, y aparentemente por Bardock, el cual había sido alcanzado por una de las supernovas. Pero Bardock no se rendiría, él sentía que su alma estaba a punto de caerse a pedazos, pero se negaría a repetir la historia, ya falló en cambiar el futuro de los Saiyajins y de su familia para bien, y no piensa fallar otra vez. Al verse acorralado, y a punto de repetir la misma situación de hace tanto tiempo, Bardock acabaría desbloqueando el Super Saiyajin de nivel 2, aproximándose hacia King Cold para atacarlo con todas sus fuerzas, pero esta vez él no estaba luchando en contra de un tirano y todo su ejército, sino que tiene compañía. Cold trataría de atacarlo pero varios grandes simios se pondrían en medio y también atacarían a Cold, viéndose acorralado ante tantos ataques, aprovechando Bardock para darle el golpe final, acabando por dispararle un cañón espiritual final con todas sus fuerzas, gritándole a Cold que tanto Freezer como el propio Cold se buscaron este final por todo lo que hicieron, acabando el ataque de Bardock por combinarse junto con los ataques de varios grandes simios, terminando ese ataque de Ki combinado por superar completamente a King Cold, no dejando ni un solo rastro de él. Mientras tanto, Vegeta seguía encargándose de Cell, el cual se estaba haciendo más fuerte a medida que avanzaba la pelea gracias a sus células Saiyajins y por el hecho de su regeneración nametiana que le permitía aprovecharse de pequeños Zenkais, pero Vegeta parecía estar bastante tranquilo ante el asunto, algo que a Cell le molestaba, quiere ver a Vegeta sumido en total desesperación para así hacerlo pagar por la humillación que ha estado sufriendo desde que obtuvo su forma perfecta, pero su enojo pasaría a ser sorpresa pura, pues sentiría un ki bastante fuerte, uno mucho más fuerte que él. ¿Acaso se trata de Goku? Tiene que serlo, es imposible que exista algo tan fuerte, más fuerte que él, exista aquí y que no pueda tratarse de Goku. Pero no, Vegeta le diría que ese ki provenía de uno de los amigos de Kakaroto, aunque no sabe decir de cuál de todos ya que no le interesan esos debiluchos, pero eso no importa ahora, ya se aburrió de Cell y tiene pensado acabar este combate ahora mismo. En un abrir y cerrar de ojos, de un solo puñetazo, Vegeta acabaría por hacer que Cell escupiera a número 17 sin querer, y al notar esto, Cell, quien estaba completamente furioso, planearía explotar para al menos llevarse a Vegeta consigo, pero Vegeta sería más rápido y lo patearía, enviándolo al cielo para luego erradicarlo con un destello final, acabando así por eliminar a Cell y de paso también a número 18 quien seguía dentro de él, para luego hacer lo mismo con número 17, matándolo al aplastarle la cabeza, preguntándose por qué el ki de Kakaroto y Gohan no están resaltando en el campo de batalla, es más, ni siquiera los puede detectar, ¿qué está pasando? Volviendo con los humanos, estos estaban teniendo muchas dificultades al luchar contra dos simios dorados, y les beneficia el hecho de que estén fuera de control, pero si logran retomar el control de esas formas, seguramente se volverán mucho más peligrosos, deben encontrar una forma de detenerlos, y ya probaron a cortarles las colas o destruir la luna artificial, pero es difícil ya que si no es uno, el otro se pone en el camino y protege a la luna o a su compañero, seguramente de forma instintiva. Pero no todo está perdido, porque Tien Sinan tiene una idea, es algo en lo que ha estado trabajando para tratar de no solo ponerse al nivel de Goku, sino tratar de superarlo, además de superar al propio Vegeta, pero necesitará algo de tiempo para ejecutarlo, así que Yamcha, Krillin y Chaos se encargarían de ganar tiempo al retener a ambos monos, pero aún atacarían con las intenciones de derrotarlos o de inutilizar sus transformaciones actuales, acabando Chaos por aumentar su Kaioken a uno de 25 veces, mientras que Yamcha y Krillin lo incrementaban a uno de 30 veces, lanzándose los tres hacia Raditz, el cual era el más débil de los dos Saiyajins. Los tres humanos cargarían de lleno contra Raditz, atacándolo por la espalda, con dos super Kamehamehas, pero Nappa acabaría por confrontar a ambos y recibiría el ataque, bloqueándolo y dejándole el brazo algo entumecido, pero Krillin y Yamcha no tenían problema con esto, ya que era parte del plan. Chaos había aprovechado que Nappa estaba centrado en Yamcha y Krillin para así concentrar todas sus fuerzas en la cola de Raditz, rodeándola con una poderosa aura psíquica para así arrancarla con telequinesis, acabando Raditz por volver a la normalidad, bastante debilitado, para luego ser acabado por Chaos, quien lo mataría con un super Dodonpa.
Increíble, eso de verdad funcionó, quizá puedan acabar con Nappa sin la necesidad de que Tien Sinan use esa arma secreta suya. Pero lamentablemente ese no será el caso, pues Nappa parecía estar volviéndose más fuerte a medida que avanzaba el combate gracias a sus células Saiyajin, además de que parece estar recobrando el control poco a poco, eso es una mala señal, ahora el combate se les ha complicado más y se seguirá complicando, pero afortunadamente alguien acabaría llegando. Se trataba de Tien Sinan, pero estaba bastante diferente, pues ahora llevaba las ropas de los Metamoro y parecía ser mucho, pero en serio, muchísimo más fuerte que antes. Chaos de inmediato se daría cuenta de lo que pasó, de por sí Tien Sinan le habló un poco de su proyecto secreto, pero ahora le quedó más claro. Tien Sinan realizó la danza de la fusión con sus propios clones, algo que confundiría bastante a Yamcha y Krillin. Chaos les explicaría que cuando Tien Sinan se clona, al hacerlo, divide su poder, así que los clones son más débiles que el propio Tien, pero al fusionarse, se ven beneficiados por el multiplicador de la fusión, y porque bueno, no hay nadie más compatible con Tien que el propio Tien, acabando la fusión aglomerada de Tien Sinans por ser mucho más fuerte que el Tien Sinan original. En resumen, Tien Sinan encontró una forma de hacer trampa con la técnica de división y la técnica de la fusión, diciéndole a sus compañeros que si este estado suyo tuviera un nombre, se llamaría Neo Tien Sinan. Neo Tien Sinan de inmediato activaría un Kaioken máximo, no sabe cuál es el multiplicador exacto, solo sabe que es lo máximo que puede soportar su cuerpo para luchar en condiciones, abalanzándose hacia Nappa para así empezar a abatirlo, siendo la fuerza de Tien Sinan demasiada para el simio dorado. Así es, este es el nivel de poder que Cell sintió, el nivel que lo superaba a él, era el de Tien Sinan. Krillin y Yamcha no podían creerse que Tien Sinan había alcanzado tales alturas, claramente de verdad se toma en serio su entrenamiento, diciendo Krillin que Tien Sinan ahora mismo seguramente está por encima de Piccolo, acercándose bastante a Goku, quizá incluso ha superado a Vegeta. Tien Sinan le diría a Nappa que no le guarda rencor, pues hace tiempo que lo superó de forma individual, y que se encargara de devolverlo por su cuenta al limpiador de almas, pero que de todas formas nunca lo perdonara por lo que hizo en la Tierra, además de decirle que si en su siguiente vida vuelve a cometer actos tan terribles como los que hizo en esta, entonces mejor que empiece a rezar para no encontrarse con Tien Sinan de nuevo aquí en el otro mundo, acabando Tien Sinan por dispararle un Kikō esencial a Nappa, usando su máximo poder, acabando ese ataque por consumir completamente a Nappa, erradicándolo por completo, causando un agujero gigantesco en el infierno, y haciendo retumbar todo el infierno mismo. Y así, ambos Super Saiyajins fueron finalmente derrotados, pero hay un problema. Babidi ha escapado durante la conmoción. Volviendo al combate contra Shanemba, Piccolo estaba tratando de acorralar al propio Shanemba mientras Dabura y Piccolo lo atacaban a distancia, pero pasando a corta distancia para sobrecargarlo, con Piccolo usando su hipertornado y Dabura tratando de convertirlo en piedra, y Shanemba lograría evitar ambas cosas, pero sería sorprendido por otros de los insultos de Piccolo, acabando Piccolo por aprovechar ese momento de debilidad para atacar a Shanemba, disparándole una granada ligera de choque, impactando esta de lleno en Shanemba y causándole graves daños que lo dejarían bastante herido. Está claro que pronto va a perder gracias a el trabajo en equipo de estos tres, sin embargo, alguien más llegaría, se trataba de Babidi. Babidi había escapado de los humanos, al ver cómo Nappa estaba perdiendo, así que decidió retirarse y buscar a alguien más fuerte que controlar, acabando por sentir la energía maligna de Shanemba, y afortunadamente para él, Shanemba parece ser extremadamente fácil de controlar, prácticamente el ser que más facilidad le ha tomado controlar hasta ahora. Esto es perfecto, con este súbdito de su lado, ahora podrá vengarse de la humana que lo mató en la tierra, o eso iba a hacer hasta que Dabura lo petrificó con uno de sus escupitajos. Y justo cuando Dabura estaba por acabar con Babidi, Shanemba arremetería contra los tres, estando completamente descontrolado y potenciado por el control de Babidi, el cual de por sí de todas formas no iba a poder controlarlo, pues el poder de Shanemba se sale del límite de lo que puede controlar, acabando este por entrar en un estado berserker debido al aumento de poder que recibió, y desafortunadamente en este estado no parecía que los insultos le hicieran efecto. Esto es malo, no solo es más fuerte, sino que ya no pueden explotar su debilidad. Incluso después de tratar de atacarlo con todas sus fuerzas, los tres no lograrían nada al final, es demasiado fuerte en este estado. Piccolo llegaría a la conclusión de que es hora de dejar su orgullo atrás, este oponente es claramente demasiado peligroso, y el otro mundo ya ha peligrado demasiado, así que piensa fusionarse con Kami para derrotarlo, pero dos personas llegarían con la teletransportación, diciéndole a Piccolo que lamentan el retraso.
eran Goku y Gohan, los cuales habían conseguido escapar de la habitación del tiempo usando el mismo método que Buu y Gotenks en la historia canónica. Les tomó un poco, pero al final lograron hacerlo de pura casualidad. Picoro le diría a Goku que trajera a Kami ahora mismo, este oponente es demasiado fuerte, y se cree capaz de derrotarlo si se asimila con Kami, lo mejor, todos juntos podrían luchar contra Shanemba, pero Goku le diría a Picoro que descansara, pues ya hizo bastante, y que él se encargara de Shanemba. Goku confrontaría a Shanemba, diciéndole que no es su estilo el matar a sus oponentes, pero algo le dice que Shanemba no es del tipo que debe dejarse suelto por ahí, claramente es la causa de sea lo que sea que esté pasando en el otro mundo, así que no va a dudar ni un poco en esta pelea. Goku saltaría de inmediato al segundo nivel del Super Saiyajin, empezando a desplegar cada vez más energía, terminando así por desencadenar otra transformación, el Super Saiyajin 3. En este estado, Goku era mucho más fuerte que Shanemba, teniendo estos un combate bastante parejo al inicio, pero al final sería clara la ventaja que tenía Goku sobre el mismo, acabando por ponerlo contra las cuerdas, mientras los demás se aproximaban a la zona del combate, viendo que la situación ya estaba por resolverse, con Goku diciéndole a Shanemba que es un oponente asombroso, y que ojalá hubieran luchado en mejores condiciones, acabando Goku por usar su técnica más fuerte, el golpe del dragón, terminando ese ataque por ser lo que causaría la perdición de Shanemba, sucumbiendo este ante él mismo, quedando en su lugar el chico idiota que causó todo este desmadre, al cual todos mirarían mal. Y así, el orden en el otro mundo volvió, pero el rey Genma les diría telepáticamente que aún quedan almas sueltas que deben ser capturadas, pero nada de lo que preocuparse, Dagura y Piccolo se encargarán del asunto. Pero cambiando de tema, Bardock le diría algo a Gohan, le preguntaría si ese tal Moro del que antes ha hablado se parece a una cabra, y Gohan le diría que sí, terminando Bardock por decirle a Gohan que tuvo una visión no mucho después de derrotar a King Cold, una visión de un Saiyajin de cabello morado luchando contra ese tal Moro, y en esa visión, Moro asesinaba al Saiyajin. A Bardock le parecía raro que ninguna visión con respecto a Shanemba se le presentara, pero tal vez es porque Shanemba no era de lo que debían preocuparse, sino que era esa cabra, y ahora que el otro mundo volvió a la normalidad, todos podrían sentir el ki de Moro, un ki terrorífico que puede sentirse desde aquí, por lo que Gohan decidiría no perder el tiempo, debe apresurarse e ir a ayudar a Trunks, es su culpa que no esté ahí, si tan solo hubiera ido antes a la Tierra, no se habría quedado atascado aquí, ahora seguro Trunks está lidiando con Moro por sí solo. Goku le diría a Gohan que dejase de hablar así, que dejase de echarse la culpa por todo esto, diciéndole que no tenían forma de saber que Shanemba aparecería de la nada, y que es su propia culpa que se retrasaran, pues Goku fue quien propuso que lucharan a máximo poder en la habitación del tiempo, cosa que los dejó traicionados y encerrados ahí dentro. Pero también le diría a Gohan que tiene la situación controlada, aún siente el ki de Trunks, sigue vivo pero Moro está con él, y comparando a este tal Moro ante Gohan, claramente Gohan es más fuerte, mucho más fuerte que Moro, y mucho más fuerte que el propio Goku, diciendo así indirectamente quién fue el ganador en ese combate que tuvieron antes. Y así, Gohan se despediría de todos, no sin antes aparecer Kami, quien también quería despedirse, deseándole buena suerte, además de usar su nueva magia curativa para sanarlo, y también reemplazaría sus ropas, pues quedaron algo dañadas por su combate contra Goku, dándole así un nuevo traje que combina los colores de Picoro con los de su padre, y así, una vez todos le desearan suerte a Gohan, este se retiraría con la teletransportación. Y así, llegamos al momento final del capítulo 4, por lo que dejaremos este episodio intermedio por aquí. ¿Qué les pareció este capítulo? Escriban su opinión sobre este episodio debajo en los comentarios, también prometo revisar todas las recomendaciones que dejen. Recuerden darle a me gusta y suscríbanse al canal si les gustó este episodio. Los veré en el próximo vídeo, hasta la próxima.